Buenas tardes, hermanos. Venimos nuevamente en celebración de la palabra de Dios, en celebración de lo que ha hecho Cristo en nuestras vidas. Y hoy es sábado a la tardecita, nuevamente el día de Dios, el Sabbat. Con un cordial saludos, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Yo soy Leo, mi papi Esteban, y antes de empezar nuestro servicio queremos empezar con la dirección del Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, que es en hebreo para los que son nuevitos, para que Él los guía, que nosotros seamos la voz de Él y que el corazón se abra y las mentes se abran a todo que escucha nuestras palabras, que son palabras de la verdad, de las Escrituras. Nosotros no somos nada que decimos de nuestro entendimiento, es todo simplemente la palabra de Dios. Y vamos a empezar entonces de mi padre, que lo va a dirigir. Si tienes algunas palabras para decir antes de empezar nuestra oración, para empezar nuestros estudios. Sí, quiero saludarles y darles la bienvenida nuevamente y preparar sus mentes, sus corazones, despojarnos de todas las cosas que nos rodean y centrarnos en la palabra del Señor, centrarnos en el Señor, que es el único que nos va a ayudar, nos va a proteger en tiempos difíciles. Vamos a inclinar nuestras cabezas y pedir la dirección del Espíritu Santo, la dirección del Señor, para entender con sabiduría la palabra y poderla compartir con ustedes, para que ustedes también se beneficien de este tesoro tan grande que es la palabra del Señor. Oremos. Padre eterno, te alabamos, Señor, en esta tarde, porque tú eres digno de ser alabado y a ti sea toda la gloria y la honra. Gracias, Padre, por el día que nos has dado, porque nos provee la vida y la salud. Gracias, Padre, porque un día nos miraste y viste cuán lejos estábamos de ti. Y la única forma de acercarnos a ti era a través de la sangre que derramó tu Hijo en la cruz del Calvario. Por eso, Padre, te damos gracias y gracias por tu Hijo, que Él entregó su vida, derramó su sangre en aquella cruz para podernos dar vida y vida en abundancia. Por eso, Padre, estamos agradecidos en esta tarde por el privilegio que tú nos has dado de ser llamados hijos tuyos. Padre, ilumina nuestras mentes, nuestros corazones, ábrelos, Señor, para que tu palabra entre, penetre en nuestras vidas, en nuestro corazón, para que ellas sean guía desde hoy en adelante hasta que tú vengas. Señor, ayúdanos y que esta palabra pueda llegar a muchas familias, a muchas almas, a muchas personas que están deseosas de escuchar tu palabra y hacer tu voluntad. Gracias, Padre, por los beneficios que hemos recibido, sin pedirlo, sin merecerlo, pero tu gran amor nos ha provisto todas nuestras necesidades. Te pido, Padre, que te quedes en medio nuestro y en cada hogar que escuche tu palabra. Y te lo pedimos todo, Padre, no en nuestros méritos, porque no hemos hecho nada, sino en los únicos méritos de tu amado, nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén. Hoy es un mensaje que espero que les abren las mentes un poquito más y el corazón un poquito más de la importancia de palabras en las Escrituras, la importancia de lo que cada nombre, cada número que se manifiesta en las Escrituras, cada palabra significa algo muy importante, muy importante. Eso es la base, digamos, del lenguaje hebreo a través de los judíos o a través de Israel. La importancia del lenguaje hebreo es muy profundo. El lenguaje hebreo tiene diferentes capas. Por ejemplo, cada nombre
que está escrito en las Escrituras, hay un significado. Quiere decir algo, ¿no? Quiere decir algo. Cuando vos ves un nombre de una ciudad o de un lugar, de una persona, tiene significado. Es una buena cosa para entrar al internet cada vez que tú ves estos nombres que salen en las Escrituras de lugares o de personas, buscar el significado de ese nombre, porque a través de ese buscar, ¿no? El pasaje que estás leyendo se engrandece, ¿no? Hay más, da más significado. Exacto, agrega más al entendimiento de lo que está pasando. También cuando hay un número, ¿no? El lenguaje hebreo no solamente tiene el nombre, pero también cada letra, ¿ok? Tiene un significado numeral, un número bíblico, un valor numérico, exacto, bíblico, eso es la clave, bíblico, ¿no? Porque hay muchas cosas en el mundo que está alrededor, que hay números que significan cosas que no son bíblicas, ¿no? Hay mucho, por ejemplo, en numerología, ¿no? Numerología es satánico, porque son números que el hombre hizo para ayudarte, digamos, en qué y en cómo y cuándo tienes que hacer cosas. Eso es satánico. Pero las Escrituras, estos números, estos nombres, estas significaciones son bíblicas. Tienen mucho valor. Ya. Y lo importante cuando vos estás buscando estos, digamos, significados de estos nombres, números que salen, es muy importante de buscarlo en el sentido bíblico, ¿no? Cuando buscas, por ejemplo, el número 7, pones en internet ahí, número 7, lo que significa bíblicamente, y te va a dar, ¿no? Porque si no pones esas palabras bíblicamente, te va a sacar números que el hombre ha hecho, que son satánicos. Eso es la clave, que sean bíblicamente, ¿no? Y es muy importante, muy importante. Este libro es un libro espiritual, escrito por el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, ¿no? Y él inspiró al hombre para escribir lo que él estaba dictando. Como esto es un libro espiritual, tenemos que recibir, preguntar, llamar, clamar al Espíritu Santo, al Ruach HaKodesh, que te ayude, que te lleve a donde tienes que ir, a entender, de ser, ¿cómo se dice? Discernir, ¿no? De cómo leer este libro, porque este libro te va a ministrar al corazón, al espíritu, no a la carne, ¿no? Entonces, muy importante, hermanos, cuando leemos estas escrituras, pedirle al principio el Espíritu Santo. Cuando estás leyendo, ayúdame a seguir a entender lo que estás diciendo. Y al fin, cuando terminas el pasaje de leer, dar gracias y seguir pidiéndole al Espíritu Santo, al Ruach HaKodesh, que te siga ayudando en meditando, en discernimiento de lo que estás leyendo, que no se te vaya, que se quede en tu mente, para que camines en obediencia. ¿Ah? Eso es muy importante, eso, hermano. ¿Quieres decir algo, pa? Hoy vamos a tener un tema muy bueno, un tema de escuchar. Dios se dirigió al pueblo de Israel y le dijo: escucha, oh Israel.
escucha. Ahora, no se está refiriendo al pueblo de Israel, se refiere a ti, a mí, hoy en día. Porque lo vamos a ver a través de los textos bíblicos. Si tú has creído en Cristo y lo has recibido en tu corazón y crees firmemente que Él murió en la cruz por ti, Él es judío, porque nació en Israel, es judío. Y si mora en tu corazón, si mora el Espíritu de Él en tu corazón, interiormente sos judío. Serás gentil corporalmente porque no has nacido en Israel. Pero al aceptar a Cristo, al aceptar al Espíritu Santo y creer en Él, Él dice en su palabra que te introduce el Espíritu Santo en ti para guiarte, para enseñarte, para instruirte, para encaminarte en las cosas de Él. Entonces, por dentro, espiritualmente, sos judío. Él todo lo que ha hecho y todo lo que hace y dice en la palabra es espiritual. Por eso Él dice que cuando tú recibes a Cristo, lo recibes espiritualmente. Y Él espiritualmente te dirige a ti. Lo que está dentro es espiritual. Lo que está dentro, Él quiere que lo conserves. Porque eso es lo que va a ir a su presencia. Porque el cuerpo se queda aquí, en un cajón, bajo tierra, como sea. Pero lo que está dentro es lo que Él quiere que se salve y vaya a su presencia. Porque de ahí salió. Nosotros hemos recibido la vida de Él. Él envió la vida al vientre de nuestra madre para que nosotros nos formáramos y seamos una persona. Entonces, cuando tú partes de acá, de esta tierra, Él quiere que vuelva de nuevo donde salió. Pero para eso tú tienes que creer en Cristo, aceptarle como único y verdadero Salvador de tu vida, que es el único que murió en la cruz por ti, y Él te va a recibir como hijo de Él. ¡Qué privilegio! Llegar a ser hijo del Creador del mundo, hijo del que creó el cielo y la tierra, hijo de aquel que creó todo lo que se ve en el cielo, estrellas, sol, luna, astro, todo. Y si miras para abajo, todo lo que tú ves en la tierra y en el mar y en el fondo del mar, Él lo creó. Mira qué poder tú tienes con solo recibirlo y llegar a ser hijo de Él. Por eso hoy es importante que escuches la palabra del Señor y que esa palabra se quede en tu corazón para que te sirva en el caminar de la vida, en el andar de la vida, en este viaje que estamos en la vida. Ahora yo quiero agregar algo de lo que él está diciendo, ¿no? Esto es un proceso de entender, como todo, es un proceso. Mi padre te explicó ahora que espiritualmente cuando el Mesías entra en tu corazón, como Él es nacido en Israel, todas las cosas de lo que Él es judío. El Espíritu Santo dirige al hombre para escribir este libro, también lo dirige en la mentalidad hebrea o judía. Y en las Escrituras dice que Dios es Adonai, Elohim, que son palabras judías, Dios Padre. Abba es otro nombre de Él que tiene, que es Dios Padre. Son judíos porque los tres son uno, es una unidad. O no puede haber separación entre los tres. Ahora, mi padre te explicó que espiritualmente empieza el proceso de ser injertado y ser Israel, ser en la línea hebrea. Pero, ¿qué es más fuerte? ¿El cuerpo esto o el espíritu? Mi padre recién te explica que el espíritu es más fuerte, porque es el espíritu que va a ir a la presencia de Dios. Este cuerpo se va a caer
y vamos a tener un nuevo cuerpo, dice la Escritura, cuando estaremos en su presencia. Ahora, como el espíritu es más que el cuerpo tiene que seguir al espíritu, porque es más. Amén. So, ¿qué pasa? Empezamos poco a poco que el cuerpo sigue al espíritu. Amén. ¿Y qué empezamos a hacer corporalmente? Ahora físicamente estoy entendiendo que soy Israel, entonces empiezo a hacer cosas, digamos, que era para judíos, pero ahora sabemos que son cosas de la Biblia. Un ejemplo es esto, que nosotros tomamos y soplamos la voz de Dios. Esto ha sido por siglos entendido que es un shofar, un instrumento para Israel, los judíos. Ahora yo soy gentil. ¿Cómo estoy haciendo las cosas judías? Porque el cuerpo ahora, mi mente sigue al espíritu. Ahora me estoy convirtiendo en un proceso de haciendo ahora cosas judías, porque el cuerpo mío se está doblando y convirtiéndose a un Israel, ¿no? Porque vamos a ver lo que quiere decir. Son cosas así que empezamos a hacer físicamente, ¿no? Y lo que es importante, vamos a ver a través de este estudio, lo que quiere decir Israel y lo que quiere decir gentil, ¿no? Y si queremos ser Israel, no podemos ser a la misma vez ser gentil. El gentil, ya vamos a ver lo que significa, tiene que morir para que Israel sea la totalidad de lo que yo soy, espiritualmente primero, y el cuerpo y mi mente sigue. Aleluya. Amén. Amén. Quiero que lea mi padre este pasaje en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. A ver lo que dice. El Señor en su palabra dice: oye, Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. Wow. Acá, seguir leyendo el próximo, está bueno. ¿Por qué le está diciendo eso? Porque en ese momento Israel había vivido muchos años en Egipto. Y Egipto, por la palabra del Señor, sabemos que representa pecado. Y muchos dioses. Y ellos tenían 10 dioses. Por lo menos. Diferentes. Por eso Dios envió 10 plagas a Egipto. Y cada plaga representaba el poder sobre el Dios que ellos tenían. Entonces, el pueblo de Israel vivió envuelto en eso. Y queriendo o no queriendo, se habían mezclado con ese pensamiento y esa idolatría. Por eso cuando lo saca, el Señor tiene que cambiarlo, como nos ha cambiado a nosotros a través de la muerte del Señor Jesucristo. Él tenía que cambiarlo. Por eso le hace un llamado. Le dice: oye, Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. Uno. ¿Por qué le está diciendo uno? Porque ellos están acostumbrados a ver 10 o 20 dioses en Egipto. Y actualmente muchas personas tienen muchos dioses. Y él está diciendo acá que Dios es uno. Dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Él quiere todo de ti. Él quiere que tú le ames con todo lo que tú eres. No te dice que le ames y punto. No, te está deletreando, te está diciendo las partes principales del cuerpo, que después esas partes principales dominan todo el cuerpo. Entonces está diciendo que lo ames con todo tu corazón. Empieza con el corazón. ¿Sabes por qué? Porque del corazón nacen todas las cosas. Todo lo que tú piensas hacer, no lo has pensado primeramente en la cabeza, sino lo has pensado primero en tu corazón. Y el corazón lo está
fabricando hasta que llega al cerebro, a la cabeza, y lo efectúa lo que tú vas a hacer. Así que todas las cosas que haces o que dices salen del corazón. El mismo Señor lo dijo. Y si Él lo dijo es porque Él nos creó y Él sabe. Él dice que todo lo que tú hablas del corazón sale. Entonces, si tú entregas el corazón al Señor, le amas al Señor de corazón, todo lo que tú pienses va a ser bueno, va a ser beneficioso para ti y vas a alabar a Dios porque le estás obedeciendo. Eso es amar, obedecer. Sí, con toda tu alma. Él quiere que esa alma alabe a Dios, esa alma ame a Dios, como Dios nos amó a nosotros, siendo aún pecadores. Él envió a su Hijo Jesucristo para que muriera por nosotros, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esa fuerza que tú muchas veces la desperdicias en cosas vanas, en cosas que se desvanecen, en cosas que no sirven. Esa fuerza, depositarla en las manos del Señor. Dásela al Señor, el Señor te va a fructificar, te va a dar mucho más fuerza. Él dice que llegaremos a volar cuando estamos en su presencia. Él te ama y quiere que tú le des lo mejor. ¿Sabes por qué? Porque Él te dio del cielo lo mejor que tenía, a su Hijo Jesucristo. Y estas palabras que yo te mando hoy, mire lo que dice el Señor, no te está pidiendo si quieres o no quieres, que te mando hoy estarán sobre tu corazón. Eso tiene que ser todo lo que en esta tarde puedas escuchar de la palabra del Señor, guárdala en tu corazón, porque del corazón mana la vida. Seguí leyendo que están muy buenos hasta el 7, pa. Y las repetirás. Ese es otro mandato precioso. Y las repetirás a tus hijos. Esa familia completa tiene que amar a Dios. Tiene que conocer a Dios. Tiene que recibir a Dios. Para que Él no solamente te guíe a ti, sino que guíe tu familia, tu hogar, tus hijos, tus nietos, lo que sea. Él quiere guiarte, porque Él formó la familia y Él quiere que la familia le ame a Él como Él nos ama a nosotros. Dice, y la repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y estando en el camino, por el camino. Siempre tienes que recordar la creación del Señor. Tú donde andes, lo que veas es creación de Dios. Él te está hablando a través de las cosas que tú puedas ver cuando caminas por la calle. Un árbol no nació de la nada. Él creó el árbol. Él lo hizo al árbol. Si miras para arriba y ves una nube, Él hizo la nube. Tienes miles, millones de cosas cuando caminas. Poder ver el poder de Dios y contárselas a tus hijos. Decirle, esto está porque Dios lo creó, Dios lo hizo. La repetirás a tus hijos y hablarás en ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y al levantarte. Oh, punto. ¡Qué mensaje! No es suficiente. ¡Qué mensaje, Señor! Él te lo dice con un amor que solo Él tiene. Todo aspecto de tu Él vida. es amor. Y Él todo lo que dice, lo dice porque tiene amor. Amor por ti. Amor que no tiene parámetros. No tiene principio, no tiene fin. Y Él quiere que también tú le ames como Él te ama a ti. Ahora, esto todo empezó, ese texto bíblico, en escucha, oh Israel. Ahora, miren los beneficios, que es lo que leyó mi padre. Si vos te consideras gentil, esto no está para ti, porque específicamente dice que es para Israel. Tienes un problema si vos tienes una identidad gentil y no una identidad Israel.
tienes un problema entonces, ¿no? Más adelante le vamos a dar el significado de esas dos palabras. Pero fíjate que en un momento cuando el Señor Jesús caminaba y le salieron al encuentro los fariseos y los escribas y todo, ¿qué le dijo el Señor? No seas como los gentiles. No se refería a que fueran nacidos en otro lado para ser gentil. No, tienes que buscar tú, investigar. ¿Por qué le dijo que no sea gentil? Ya se lo vamos a decir. Ahora se lo vamos a decir, porque están todos escuchando y el suspenso está ahí. Todo, como dije, todo esto empieza con las palabras escucha, oh Israel. Nosotros, todo esto es para un beneficio. Quiere que él tengas esa atención de lo que yo te estoy diciendo. Son mis mandamientos que es para tu beneficio. Por eso él quiere que tú lo hagas con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón, que se los cuentes a tu hijo, que se los cuentes cuando ellos se levantan, cuando se van a acostar, cuando están en el trabajo. Todo esto es para tu beneficio, es para tu mejoridad. Por eso él te quiere decir, escucha, oh Israel, ¿no? Acá no dice nada, escucha, oh Israel y el gentil. No. Es solamente escucha a Israel. So vos te tienes que entonces entender, posiblemente tengo que yo tener una transformación. Posiblemente entonces tengo que cambiar a través de la dirección del Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, ¿no? Quiero que entiendan la importancia de palabras. Acá dice, oh Israel, es como un pacto. Es un pacto que Israel tiene que hacer, es seguir los mandamientos de él, ser en obediencia, y esto va a ser los privilegios de eso, o las bendiciones de esto, ¿no? Tienes que estar en pacto para recibir estas bendiciones, ¿no? Si vos estás afuera del pacto de él, diciendo afuera del pacto, ¿qué quiere decir? No creer en él que mandó a su hijo, Yeshua, para morir en una cruz. Si vos no crees en eso, que es lo que él hizo 2000 años atrás por ti, y no lo crees, sos gentil. Porque gentil en las escrituras quiere decir parte de las naciones. Gente que no está en pacto. Si vos no estás en un pacto con Dios, un entendimiento con Dios, estás entonces en contra y sos una persona que no va a prevalecer, pero vas a hacer lo opuesto. Pérdida espiritualmente, pérdida mentalmente y al fin pérdida físicamente, ¿no? Entonces vemos que gentil significa cosas que no están en pacto con este libro, porque este libro está lleno de pactos con ti y Dios, ¿no? Y vemos que acá este pacto es escucha, oh Israel. ¿Por qué? Israel quiere decir algo súper. Israel quiere decir Dios va a prevalecer. Vas a tener victoria. Estamos viendo que las palabras significan. Y si yo quiero seguir siendo gentil, ¿ok? Quiere decir que estoy en contra, apartado, es parte de las naciones, ¿no? Y no de Israel, que Israel también Dios lo sacó de las naciones y hizo una nación súper para él mismo. Y nosotros ahora estamos injertados en esa nación de Israel. Lo vamos a ver ahora a través de los textos bíblicos. Si usted ve en el libro de Juan, él dice que llegará el momento que habrá un solo rebaño y un solo pastor. Quiere decir que si está, la palabra del Señor dice que nosotros estamos injertados en los judíos, en el árbol,
genealógico que es la creación del pueblo de Israel. Somos Israel, estamos injertados. Ese va a ser el único rebaño. No va a haber dos rebaños. No va a haber un rebaño judío y un rebaño gentil. No. Y no pretendas que el judío venga al gentil, porque ya lo hemos explicado. Gentil quiere decir separado. Por eso, como dije recién, el Señor le dijo a los judíos, no seas gentil. Le está diciendo, no estés separado de mí, porque yo he venido a juntarte, Israel, traerte a mi seno, traerte a mi congregación, traerte a mi vida, traerte al lado donde yo estoy. Quiero que también tú estés. Por eso estamos estudiando esto, para que tú oigas. Eso es muy importante. Oiga y lo grabes en tu corazón para no olvidar. ¿Querés leer ahora Éxodo, capítulo 12, del versículo 36 al 38? Dice, y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y le dieron cuanto pedían, así despojaron a los egipcios. Partieron los hijos de Israel de Ramsés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos gran multitud de toda clase de gente, y ovejas y muchísimo ganado. Wow. Acá lo que estás leyendo es el éxito, la salida, el éxodo de Israel, de Egipto, de la esclavitud. Todo el mundo te dice, o hay muchas predicaciones que dices Israel salió de Egipto. Se olvidan que acá leyó mi padre que no solamente Israel salió de Egipto. Dice ahí lo que leyó mi padre, que una población mezclada. Que no eran judíos. Que no pertenecían a Israel. Pero salieron. Dice, también subió con ellos gran multitud de toda clase de gente. Si está diciendo que toda clase de gente, quiere decir que ninguno era judío. Ninguno era del pueblo de Israel. Y era una mezcla de Israel, judíos, contra esta gente gentiles. ¿No? Estamos viendo que salen, digamos, dos grupos, ¿no? Y Éxodo 12. Vamos a bajar al 49. Entonces, estos dos grupos, vamos a ver cómo Dios entonces les dice a ellos qué tienen que hacer, ¿no? Cuando reciban la Torah o la palabra de Dios o los mandamientos de Él, ¿no? Recuerdan, son dos grupos, Israel y unas naciones de gente, de multitudes de gente que son de diferentes lugares. No eran solo egipcios. Porque en Egipto es como, digamos, como es Estados Unidos, que acá tener todo tipo de gente, 100, 200 lenguas diferentes, que hay gente que ha venido como hemos venido nosotros, de muchos lugares. Así era en Egipto. Y salieron de allá con esta mezclación de gente. Y mira lo que la palabra de Dios, como Dios, le dice a esta gente como un grupo ahora. No dos, no multitudes de grupos, pero lo hace como un grupo. Le habla a todo el grupo, no lo separa a los judíos de los demás para hablar solamente a los judíos o a los de Israel, sino que los habla a todos. Así nos está hablando a nosotros también. Y dice así la palabra. En Éxodo 12, el mismo capítulo, pero bajen ahora al versículo 49. Dice, la misma ley, o sea, la palabra de Dios, será para el natural y para el extranjero. El natural era el judío. Y para el extranjero, que habitar entre vosotros. ¿Se da cuenta? Que el Señor cuando habla quiere hacer una sola
una sola familia, una sola lengua, una sola nación. Y mira, lee la próxima versículo, el Ya. próximo, es lo que estás diciendo. Así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó Jehová a Moisés y a Aarón, y así lo hicieron. Wow. Obedeció esa gente. No solamente obedecieron, pero mira lo que Lo dice, que hicieron. todo Israel, Ya. ahora esas naciones, esa gente que salieron de Eran Egipto, Israel. se convirtieron a Israel. ¿Ya? Porque Están viendo. vieron el poder de Dios, lo que había hecho Dios en Egipto, algo que nunca más se ha vuelto a hacer hasta el final, porque Él, como Él es igual hoy, mañana será igual, como fue ayer, es hoy y será mañana, Él no cambia, así que lo que sucedió en el principio, como era en el principio, así va a ser al final. Cuando hizo a Adán y Eva, hizo un paraíso. Era idéntico, igual que el cielo, sin pecado. Era algo sobrenatural ese lugar. Después que pecaron, Dios los sacó de ese lugar. Ahora, cuando Él venga, Él dice que hará cielos nuevos y tierras nuevas. ¿Qué quiere decir? Que va a volver a ser esto, otro Edén, otro lugar semejante al cielo. Y va a ser la nueva Jerusalén, que lo relata el apóstol Juan en Apocalipsis, que él vio, no que le dijeron ni lo cantaron, él vio bajar del cielo la nueva Jerusalén. ¿Para qué? Para que si tú has aceptado a Cristo, has recibido el perdón, has recibido la sangre de Él que te purificó, pasas a ser hijo de Él y vas a vivir una eternidad en esa nueva Jerusalén. Ahora vos pensabas que hay muchas lecciones a través de iglesias que dicen que en el libro de Romanos fue cuando Pablo está diciendo de ser injertado a este árbol judío, pero acá vemos en Éxodo que ya estamos injertados, ya es una nación unida, ya no es esta multitud mezclada con Israel. Ahora esa multitud empezó a entrar espiritualmente y físicamente a esa comunidad, esa asamblea, o digamos a esa iglesia judía de Israel, porque Dios ahora les dice a ellos: estos son para el nativo, que sos vos, Israel, y estas leyes es para el extranjero, las partes de las naciones. Y en el próximo versículo, lo que él leyó, ahora Dios le dice: sos Israel, ya no sos más gentil. Es un proceso para entender esto, ¿no? Pero empieza espiritualmente, y lo que está en el espíritu sobresale y sale afuera, y se manifiesta lo que está afuera, adentro lo que está a hacer afuera. Es muy importante de eso saber lo que significa yo soy Israel, porque recuerdan, Israel es Dios prevalece, gentil quiere decir apartado del pacto de Él. Vos no quieres ser apartado de lo que Él es, lo que Él significa. No, yo quiero estar metido adentro de Él y Él en mí. Y fíjese que durante los 400 años, los 40 años que estuvieron en el desierto, recibieron bendición, recibieron alimento, recibieron agua, recibieron protección. Y no solamente el Señor, esa bendición se la dio a los de israelitas, le dio a todos. ¿Por qué? Porque se hizo una sola familia, una sola masa que adoraba a Dios, creían en Él y esperaban bendición de Él. Si tú te injertas, tú aceptas,
pasas a ser Israel y recibes las mismas bendiciones que recibió ese pueblo en el medio del desierto. Ellos nunca, aunque digamos no eran legítimamente judíos, pero ellos nunca tuvieron que ir a comprar un par de zapatos o zapatillas porque se les rompió. El Señor cuidó de ellos igual que a su pueblo. ¿Por qué? Porque ya no habían 2 pueblos, ni 3, ni 4, porque acá está diciendo que había mucha gente de diferentes lugares. Así que se imagina cuántos grupos hubieran habido. Pero Él lo hizo uno solo y los bendijo a todos igual. Si tú estás en Cristo, recibirás el mismo beneficio que recibe aquel que es de nativo judío. Somos Israel. Sigamos con este estudio. Levíticos capítulo 19, versículo 34. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero. Escuche bien la palabra. Ya. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more en vosotros. Ya no lo tomes como extranjero. Es como tu hermano natural. Es como Israel. Como Israel. Ya no tienes que verlo como extranjero. Ya está metido en ti. Ya. Metido en él. Hermano. Dice que mora entre vosotros. Y lo amarás. No habrá diferencia. Ya no pensarás más, este era gentil, o es gentil. No. Lo amarás como a ti mismo. Porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto. Yo Jehová vuestro Dios. Amén. Lo está declarando. Ya. Cuando Él dice ahí en nombre de Él, al fin, te lo estoy diciendo y lo declaro y quiero que hagas lo que yo te estoy diciendo. Ya. ¿No? Es lo que está Y diciendo. le está recalcando, no tienes que tomarlo como extranjero o como apartado, porque tú también fuiste extranjero. Y lo que está diciendo ahora, amarlo como un íntimo hermano, porque sos ahora. Somos unidos. Dios te une. Por eso empezó mi padre con ese texto. Oh, escucha Israel, Dios es uno. Si Él es uno, todos los que siguen a Él, ¿qué importa de la nación? Se convierten en Israel en ese proceso y es uno, porque es una nación, ¿no? Es un grupo, es una comunidad, ¿no? Eso es el tema de Dios, es uno, echad, quiere decir en hebreo, uno, la unión de Dios se lo quiere pasar Él a nosotros para que seamos unión, uno. Y no hemos hecho un buen trabajo, porque acá solamente en Estados Unidos, ¿sabe cuántas dominaciones hay? Más de 200 dominaciones cristianas. No hemos hecho un buen trabajo en unirnos. Cada vez estamos más separados. El deseo de nuestro Redentor es que seamos uno. ¿Uno en qué? En la verdad, hermano. En la verdad, en esta palabra. Si no está acá, no hay una unión. Todas estas dominaciones tienen que venir a la verdad. ¿Y qué es la verdad? A través de las escrituras. Léalo en Salmo 119, te va a decir lo que quiere decir la verdad en este libro. Quiere decir Torah, las enseñanzas y instrucciones de los primeros 5 libros. La fundación de tu fe y la fundación de este libro. No podemos llamarnos seguidores de Dios si no sabemos de la Torá. Es imposible, hermano. Es la fundación. Investiga. Escudriñar. Escudriñar quiere decir buscar la verdad. Pedirle al Espíritu Santo, al Ruach HaKodesh, que te ilumine tu mente para entender estas cosas, entender estos misterios, entender para que te transformes en oscuridad, en tiniebla, a la luz,
para que puedas entender, hermano, este libro y ser lleno del entendimiento de él, para que puedas decir: gracias a Dios que estoy haciendo todo posible a través del Espíritu Santo para ser obediente a la palabra de él. Tienes que tener muy claro en tu mente que si quieres entrar al cielo, no puedes entrar como gentil. En el cielo Amén. no hay That's right. ninguno que sea gentil. Ya, Tienes es que clave. ser Israel. Clave. Tienes que ser Israel para entrar en el cielo. Eso es lo que estamos Porque leyendo. Él es judío. Eso es lo que estamos leyendo. Porque no puede entrar un extranjero al cielo. Tiene que ser un compañero. Tiene que ser algo igual que él. Grábate en la mente. En unión tu con él. corazón. En lo que él es, en unión Que con él. no vas a entrar al cielo si quieres seguir siendo Gentil. ¿Querés seguir leyendo, Pa, en Levíticos capítulo 24, del versículo 22? Un mismo estatuto tendréis para el extranjero. Eso el Señor le está hablando al pueblo de Israel, para que ellos también se den cuenta que Cristo, que el Dios, quiere que sea un solo pueblo, una sola nación. Por eso les recomienda a ellos, dice, tendrás un mismo estatuto tendréis para el extranjero como para el natural. Wow. Estatutos son otras palabras como mandamientos, juicios, todo lo que es la Torah. Todo lo que es la palabra del Señor, que sea para los dos, igual. No porque él no haya nacido en Israel, no se lo merezca. Si él ha aceptado a Dios, ha aceptado a Cristo, tú perteneces a la familia de él, que él es judío. Y no puedes, como dije recién, entrar al reino del cielo siendo gentil. Amén. Como tendréis para el extranjero como para el natural. Y él lo recalca. ¿Por qué? Porque yo soy Jehová, tu Dios, que te mando que lo hagas. Amén, amén. Espero que están entendiendo este proceso. Hay un dicho: todo judío es Israel, pero no todo Israel es judío. ¿Por qué? Ejemplo, un tiempo éramos gentil, apartados del pacto de Dios, no sabíamos quién era Él, éramos gentil. Ahora, a través de ese entendimiento que Cristo, el Mesías, mejor dicho, el que es ungido, mejor dicho, Yeshua, el nombre que quiere decir salvación. Cuando tuvimos ese entendimiento de lo que Él hizo en la cruz, que murió por nosotros, empezó la transformación de sacarme de ser gentil a transformación espiritualmente. Después llegó a mi mente y ahora físicamente me declaro Israel, porque Dios ha prevalecido a través del sacrificio de su Hijo Yeshua en la cruz. Y eso es victoria. Aleluya. Amén. Y tienes que vivir en victoria. Si vos dices que sos gentil, no estás viviendo en victoria. Pero si declaras al mundo, te declaras que sos Israel, hermano, esa declaración te da victoria y el diablo se va de tu presencia, porque él no puede estar en la presencia del nombre sagrado de Elohim y en la nación de él, porque no puede él, el diablo, prevalecer sobre ti, porque sos Israel. Ese nombre declara victoria. Declara victoria en el día de hoy en tu vida, en aceptar que sos Israel y viví en victoria hasta que lo veremos en las nubes. Aleluya. Él dijo en su palabra que el que mora en ti es mucho más poderoso que el que mora en el mundo. ¿Y quién mora en ti? El Espíritu Santo. Mora Cristo en tu corazón.
¿Querés leer para Números capítulo 9, versículo 14? Y mire las promesas que tiene el Señor para su pueblo y que es para ti también, porque tú ya perteneces al pueblo de Él. Dice, y si morare con vosotros extranjeros y celebrare la Pascua a Jehová conforme al rito de la Pascua y conforme a sus leyes, la celebrarás. Un mismo rito tendréis, tanto el extranjero como el natural de la tierra. Wow. Ahí está explicando de las fiestas de Dios. Ya. La Pascua, la fiesta de trompeta, la fiesta de expiación, fiesta de tabernáculos. Son todos esos nombres en español, pero tienen nombres en hebreo. Ahí te está explicando lo que lee mi padre, que el extranjero, si él tiene que celebrar las fiestas. Ya. Porque ya no es extranjero, es Israel. Israel, ya no más extranjero. Pero lo está recalcando para que ellos se den cuenta, y tanto el natural como el extranjero, que deben hacerlo para Él. Ya, amén, amén. So ahí vemos el proceso que empieza espiritualmente. Ahora lo que pasa acá está derramándose afuera. Y dice, si el extranjero viene y quiere hacer, que lo haga y que haga todas las reglas que están hechas para la Pascua, que lo hagan, porque hay una regla para él y una regla para el nativo Israel. Se convierte ¿en qué? En Israel. Antes de leer Números 15 al 16, Números 15, versículo 15 al 16, les quiero recalcar. Lo que leímos ahora, que el extranjero puede ser la fiesta de Pascua. Bueno, Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 8, dice, y Pablo le está diciendo a los gentiles, ¿ok?, que lo estaban haciendo la Pascua, la celebración, incorrecta. Y le está diciendo, no lo hagan incorrecto, la Pascua simboliza la resurrección y la muerte de nuestro Mesías. Tienes que venir como pan sin levadura, santo, porque es un tiempo solemne, un tiempo de santidad, por lo que Cristo, nuestro Mesías, hizo, resurrección de la muerte. Ahí en el Nuevo Testamento, Pablo, Shaul, le está diciendo a las congregaciones del gentil, háganlo con el respeto, obsérvanlo como el respeto que merece. Esto es una fiesta de celebración, de honra y de gloria que nuestro Mesías Hamashiach, el Yeshua, nuestra salvación, lo sacó de muerte a vida, y eso necesita el respeto, ¿no? Y eso fue en el Nuevo Testamento, Sí. explicándole a las naciones. Vemos la misma cosa que estamos leyendo en Números. Ya. Ahora mi padre va a leer en Números 15, versículo 15 al 16. Un mismo estatuto tendréis vosotros de la congregación, y extranjero que con vosotros mora. Será estatuto perpetuo. No es para que lo haga una vez y nada más, sino siempre, siempre, por vuestras generaciones, dice. ¡Wow! Entonces no quiere decir por que... eso, como leímos antes, que dice el Señor que estas cosas las aprenda, las escuche y se las transmita a tus hijos. Y cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando caminas, cuando estás en tu casa. ¿Para qué? Para que esos hijos transmitan a sus hijos cuando ellos se casen y sean grandes. Y esa, por generación. Por siempre. Por siempre, hasta que Cristo venga. No es cuando venga el Nuevo Testamento y se termina. Es para siempre. Es para siempre, dice. Lo volveré a leer para que
se grabe. Y si tienen Biblia, busquen los pasajes que estamos citando y pidan al Espíritu Santo que le dé discernimiento de lo que están estudiando para que aprendan mucho más. Un mismo estatuto tendréis vosotros de la congregación y el extranjero que con vosotros mora. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, como vosotros. Si será el extranjero delante de Jehová, una misma ley y un mismo decreto tendréis vosotros y el extranjero que con vosotros mora. Esa palabra ley es Torah. Torah. La misma Torah dice, va a ser para ti, Israel, y para el gentil. Ahora transformando el gentil a Israel, porque seguimos esa línea, hermanos. Y como dijo mi padre, no es simplemente hasta que Yeshua viene, Jesús viene. No, es para siempre, siempre. Vamos a ver que es para siempre, hermanos. Levítico 8, ¿no es Levítico? Oh, yes. Levíticos, no, perdón, Jeremías. Jeremías 31 vamos a leer. Del versículo 31 al 33. El profeta Jeremías 31, del 31 al 33. Y la palabra del Señor dice así: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. Se refiere a cuando Cristo venga. Con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después que aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente. Wow. Y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Wow. ¿Te das cuenta? Va a escribirlo acá y acá. Hace Dios acá que la ley, va a escribir la ley, la Torah, la palabra en tu corazón a través del Espíritu Santo. Amén, ya. Cuando tú recibes a Cristo, Él te sella con el Espíritu Santo. Y entonces tu corazón será transformado. Ya no vas a pensar y actuar como antes, porque ya está el Espíritu dentro de ti, que cambió a ese corazón, como dice su palabra, ese corazón de piedra que tú no querías escuchar y no querías aceptar. Ahora lo has aceptado. ¿Por qué? Porque Él te cambió el corazón, te dio un corazón de carne, un corazón que recibe la palabra y puede penetrar y hacer la obra que Él quiere que haga tú. Ahora, esto es muy importante lo que leyó mi padre. Dice que este nuevo pacto, que está hablando del Nuevo Testamento, el Brit Hadashah, el pacto del Mesías, Yeshua, dice que es para la casa de Israel y para la casa de Judá. ¿Qué problema si vos sos gentil? ¿Qué problema si vos tienes la identidad gentil? ¿Qué problema es? Porque acá dice que el nuevo pacto específicamente es para Israel y Judea. Entonces, si vos sos gentil, tienes un gran problema, porque este pacto de la cruz no es para ti. No es para ti. Entonces te tienes que encontrar en esos dos grupos, o Israel o Judea. ¡Wow! ¡Qué problema! Por eso Dios, lo que hemos estado leyendo en esta parte del libro, de toda la Torah que leyó mi padre en Levíticos, en Números, en Deuteronomio, por eso Adonai Elohim, Dios Padre, empujaba ese mensaje de ser metido con Israel. Porque si vos no estás injertado en Israel, este nuevo pacto no pertenece a ti.
Por eso Dios está empujando este mensaje de venir y meterte a quien es Israel. Porque el nuevo pacto, Él sabiendo el futuro del pasado, porque Él es Dios, Él sabiendo todo esto del principio al fin, sabía que el nuevo pacto iba a ser específicamente para Judea y Israel. Que en esos días eran dos grupos. Era Israel cortado en la mitad, el norte y el sur, pero todavía es Israel. Y vos te tienes que encontrar en una de esas partes injertadas espiritualmente y después lo que es adentro sale físicamente. Vamos a ver la respuesta de eso. Otra cosa que quiero aclarar para que vea la importancia de estar injertado en las cosas del Señor. Y ser transformado. ¿Sabe cuándo el Señor, Él ha prometido venir? Mire lo que dice el libro de Lucas 21-24 dice. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos. Se refiere a los creyentes, que llegará ese tiempo. Y a todas las naciones, y a Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Usted no lo entiende? ¿Qué quiere decir el Señor cuando dice hasta que los gentiles, el número de gentiles se cumpla? No es que está hablando de que los gentiles se conviertan al Señor, sino que los gentiles se conviertan al judaísmo. Que el gentil venga a ser Israel. Amén. Cuando el gentil acepte que deben ser injertados en la raíz, que es Cristo, que es Dios, que es el Espíritu Santo, seremos Israel. Entonces dice, cuando se cumpla ese número, bien, el Señor vendrá. ¿Se da cuenta la importancia? Hay tantos versículos dentro de su palabra está lleno. que te está diciendo lo que tienes que hacer, cómo tienes que pensar, cómo tienes que actuar. En toda la palabra, en ningún lado dice el Señor que leas la Biblia. Te está diciendo que la estudies, la escudriñes, que escarbes. Seas un detective. Escarbes, porque esto es un tesoro que Dios nos dejó. Un tesoro que los profetas no lo tenían. Los judíos tenían que esperar que Dios hablara a un profeta y el profeta les comunicara. Así que ellos recibían ese mensaje ese día y ya no tenían más. Nosotros tenemos este privilegio de tener su palabra las 24 horas del día, a la hora que tú quieras estudiar su palabra. Estudiar, no leer, porque si tú lees te vas a olvidar y no vas a aprender. Y tú, cuando vas a la escuela, no vas a leer un libro para poder rendir. Estudias el libro para rendir un examen. Esto es igual. Tienes que estudiar, porque esto es un tesoro, por eso tienes que escarbar para sacar. No encuentras un tesoro a flor de tierra, tienes que escarbar. Esto es igual. Y la única forma de aprender es estudiar. Pero lo principal es pedirle primero al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ayúdame a entender, a escudriñar tu palabra para saber lo que tú me quieres decir. Un ejemplo, el profeta Zacarías declara que vamos a tener que ir 3 veces a Dios cuando Él está acá en la tierra reinando de Jerusalén, a darle gloria y alabanza. Y Él escoge la fiesta de Pascua, la fiesta de Pentecostés y la fiesta de Tabernáculos. Es fiesta de Pascua, la fiesta de Shavuot y Sukkot. ¿Okay? Esas fiestas te han dicho que son cosas judías.
ahora sabes que son cosas de Dios. Es evidencia que toda la gente en el mundo va a hacer cosas judías, porque Dios quiere que seas Israel. Esa es otra evidencia que somos Israel, haciendo cosas que Israel hacía y hace hasta hoy día, celebrando 7 celebraciones que Dios tiene. En Levíticos 23 te lo va a decir, ¿no? Es ese otro ejemplo que somos Israel, ¿no? Quiero que lea mi padre Efesios 2:12. Antes que lea esa, recordar lo que dijimos unos minutos atrás. El nuevo pacto viene específicamente para Israel y Judea. Te tienes que encontrar en uno de esos 2 grupos. Acá está la respuesta en qué grupo vos, el creyente en el Mesías, Yeshua HaMashiach. Si vos crees en él, este es el grupo que vos vas a pertenecer, y se encuentra en Efesios 2:12. Fíjese lo que dice. En aquel tiempo estabas sin Cristo, alejados, es lo que estábamos diciendo. Gentil. Gentil es alejado, separado. Sin Cristo, sin el ¿Te das Mesías. cuenta? Dice, sin Cristo estabas alejado de la ciudadanía de Israel. ¿Ya? Wow. ¿La ciudadanía de quién? De Israel. De Israel. No de Judea, de Israel. Y sigue diciendo, y ajeno a los pactos de la promesa. Así que La respuesta está ahí. Si sigues siendo gentil, no tienes promesa. Y miren lo que es. Estabas sin promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. No futuro. Si tú sigues siendo gentil, por más que clames a Él, Señor, ayúdame con esta pandemia, ¿tú crees que te va a escuchar el Señor? Si no estás en Cristo. Tienes que estar en Cristo. Voy a volver a leer este pasaje. Y como dije recién, si tiene una escritura, si tiene la palabra, anote este versículo, que es muy importante para su vida. En aquel tiempo estabas sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa. Quiere decir que no había ninguna clase de promesa para ti si no tienes a Cristo. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero, qué bueno que hay un pero ahora en Cristo Jesús, quiere decir, si lo has aceptado a Él, lo has recibido, Él te ha sellado con el Espíritu Santo, dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo, te vuelve a recalcar, estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. No solamente te dio la salvación en la cruz del Calvario, no solamente te perdonó tus pecados, no solamente te dio el Espíritu Santo, sino que te ha hecho ciudadano de Él. Seguí el otro, está bueno. Por la sangre que Él derramó. Mire si tiene poder de cambiarte, no solamente tu pensamiento, cambiar tu estado que tenías al que vas a tener, sino que te cambia de ciudadanía. Y si lees después, más adelante, Apocalipsis, dice que te va a dar un nombre nuevo. Mira lo que es el poder de Dios, dice. Sí, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, ¿se da cuenta? Hizo uno. Es lo que hablamos de recién. 2 pueblos hizo uno. Es lo que te decía recién. Que Dios en el libro de Juan dice que va a haber un rebaño y un pastor. Y ese un pueblo que es ciudadano de Israel. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando esa pared que había intermedia. Gentil y judío. De separación. Ya no hay más gentiles para Dios. Somos todos Israel, dice, en que creen en el Mesías. Aboliendo en su carne la enemistad,
la ley de los mandamientos expresados en ordenanza para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Se da cuenta? Más evidencia no puede ser. ¿Se da Más cuenta? evidencia no puede ser. Hermanos, es importante. Israel prevalece. Gentil afuera de pacto. ¿A dónde te quieres encontrar? ¿Ser ciudadano de Israel, como dice Efesios 2:12, lo que leyó mi padre? ¿O ser apartado de esa ciudadanía y ser gentil? ¿Quieres seguir siendo lo que vos quieres? ¿Tienes el deseo? Seguí. Pero eso no es lo que dice las Escrituras. No puedes ser un seguidor de Yeshua siendo gentil. Ya. Y menos vas a pretender entrar en su reino. Esos son los mandamientos Esa de es una de las formas que va a decir el Señor a mucha gente: no os conocí. Porque sos gentil. Pues son gentiles. Y los únicos que entran Y como- son Israel. Y como están separados, él no lo conoce. ¿Se da cuenta? El libro de Revelación. Porque ¿sabe qué? La nueva que Jerusalén tiene que ser ciudadano de Jerusalén. Ya. Entonces tiene que ser Israel para Para entrar. entrar en esa nueva Jerusalén que... Entonces los relata- gentiles no pueden entrar porque no tienen la ciudadanía. No tienen el pasaporte que dice Israel espiritual. Para que no haya duda, mire lo que dice Revelación o Apocalipsis 22:14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por la puerta de la ciudad. Wow. Bienaventurados. Los que se han lavado, ¿no?, la ropa en el Mesías tienen el derecho para Claro. entrar. Al árbol de la vida. Eso es lo que estaba diciendo recién. Injertados en el árbol que es el Señor. En otras versiones dice: bienaventurado el que ha seguido los mandamientos de Dios. Esos son los mandamientos de Dios, que seas Israel. Por eso puedes entrar y tener el derecho a que a ver y participar del árbol de vida, ¿no? Eso es tan importante de saber lo que significa Israel y gentil. Así como dije al principio, hermanos, todo el lenguaje hebreo tiene diferentes capas. Capas. La palabra normal, después cada letra tiene una foto que está conectada a esa letra para explicarte, y tiene un número que está conectado a esa letra. Cuando ese número hace una frase, bueno, hay varios, digamos, números Número. que están aplicados a la letra, a la letra. para hacer una frase, ¿no? Ahora les voy a explicar algo. El nombre Israel tiene un valor del número 541. El nombre Israel en hebreo tiene un valor numérico de 541. ¿Ok? Ese es el valor que está bíblicamente. 541 quiere decir esto. Tenés Israel y tienes el número que pertenece a Israel, 541, y esto es lo que quiere decir 541. Agarra la mano derecha. O escoger la mano derecha. Miren lo que quiere decir Israel, el número, aparte de prevalecer, el valor numeral
es 541 y quiere decir escoger la mano derecha o agarrar la mano derecha. Ahora, quiero que leas para Lucas 22:69. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. A la mano derecha de A la mano Dios. derecha. So, Israel, prevaleces. ¿Por qué prevaleces? Porque el número que pertenece a Israel, 541, quiere decir, ¿por qué tienes victoria? Porque has agarrado la mano derecha, has escogido la mano derecha. ¿Y quién es? Es Cristo Jesús. Yeshua, porque está sentado en la mano derecha del Padre. Aleluya. Y Aleluya. Y esa es la misma mano que el Señor, cuando estuvo en la tierra, extendió para sacarlo a Pedro que se hundía del agua. Si tú te Porque estás dice, extendió la mano derecha y lo sacó. Si tú te estás hundiendo, recuerda, Él tiene la mano derecha estirada, atenta, para que tú le llames. Y si... Como llamó Pedro, Ya. diciendo, Señor, sálvame. Él te salva. Si vienes a Él, si aceptas el sacrificio en la cruz del Calvario, si aceptas el derramamiento de su sangre para purificarte, Él tiene la mano derecha extendida para librarte, salvarte, protegerte y proveer todas tus necesidades. Ahora, no es un beneficio de saber que sos Israel. No es un beneficio que cada vez que vos dices soy Israel, te va a recordar que yo voy a prevalecer. ¿Y qué más? Yo voy a agarrarle la mano de la derecha. Yo voy a escoger a la mano derecha, recordándote que el que está sentado en la mano derecha, Él te va a hacer prevalecer. Él te va a dar victoria. Él te va a dar las fuerzas para seguir. Esa mano derecha significa que es Cristo. Amén. Es la Amén. mano derecha El que Mesías. Él envió a la tierra para salvarte, para sacarte de la esclavitud, Sacarnos de Egipto. como sacó al pueblo de Egipto de la esclavitud. Ellos estaban esclavizados corporalmente, pero si tú no estás en Cristo, estás esclavizado espiritualmente por una eternidad. Él quiere salvarte. Mira para arriba y verás la mano del Señor estirada, llamándote. Ven a mí, ven a mí. Él siempre te llama. Él dice en su escritura, si golpeas, yo abriré. Si llamas, yo contestaré. Si buscas, me hallarás. Amén. Amén. Espero que este mensaje le dé ánimo. Le dé ánimo. Porque mucha gente está pasando por difíciles tiempos. Difíciles temporadas de su vida. Sea lo que sea, pasamos por difíciles tiempos. Y es tiempo para escuchar un mensaje de victoria, hermano. Mucha gente cree que esta situación que estamos pasando con este virus va a ser temporal, se va a pasar. Pero las Escrituras, el Señor claramente dijo que en los últimos tiempos vendrán pestilencias. Lo habla en plural, no en singular. Quiere decir que esto no termina. Y lo hemos podido ver. Cuando toda la gente creía que ya se estaba acabando, en una semana esto ha florecido y se ha multiplicado y triplicado. Mucho más. Acércate al Señor. Seas Israel, hermano. Fuerza, Acércate siga a Él. adelante. Y tómate de la mano de Él. Exacto. Y vas a estar protegido de cualquier Amén. virus y pestilencia. Y vas a que venga. seguir. Pasas difíciles tiempos, sí, volvé. Y si estás, seguí. Los que prevalecen van a ver la cara, el rostro de Adonai, nuestro Padre. Seguí adelante, hermanos. Vamos a sonar la trompeta de victoria en esta noche, porque somos Israel. Ya hemos dejado el pasado en el pasado.
Ya hemos dejado el viejo en el viejo. Ya hemos dejado ser gentiles. Ahora somos, aleluya, Israel. Israel por siempre. Eso es victoria. Eso es victoria. Aleluya. Amén. Voy a decir la bendición en las escrituras de Moisés a Israel. Menos mal que somos Israel, porque ahora podemos recibir esta bendición. Porque si no somos, perdemos esta bendición. Esta bendición no ha sido para nosotros. Y mi padre lo va a leer, es en Números capítulo 6. Yevarecha Adonai vishmarecha, aser Adonai palavenecha vechunecha, aser Adonai palavenecha vishem shalom. Que Dios lo bendiga. Jehová te haga, te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre tú y ponga en ti paz. Amén. Amén. Que Dios le bendiga. Shabbat Shalom. Hasta el Shabbat próximo. Shalom. Y que este mensaje, muchas almas a través del Espíritu Santo puedan escuchar y aceptar la palabra del De Señor. verdad. Amén.